Ya están casi en nuestras manos las versiones de los próximos juegos de Pokémon Scarlet y Pokémon Violet, y aunque ya se han filtrado detalles muy importantes de estas entregas, eso no es motivo para detenernos en seguir proponiendo nuestras propias ideas para algunos diseños. El hype es bastante alto, no solo por las mecánicas propias de esta generación, sino también por el lore que nos tocará descubrir. Nuevos diseños y nuevas evoluciones serán oficiales. Es por ello que con este video cerramos la saga de predicciones de evoluciones para la región de Paldea, presentando la ficticia línea evolutiva de Bellibolt. ¿Quieres conocer lo que le espera a este pequeñín? Te invito a seguir viendo este video. Hola de nuevo, viajero, soy Edari, bienvenido a Tezcaya, y hoy estaremos creando una línea evolutiva para Bellibolt. Ya es oficial, el juego ya casi está por salir, y el tiempo solo nos dio para alcanzar a presentar la ficticia línea evolutiva de Bellibolt. Claramente, estamos emocionados por descubrir todo lo nuevo que vendrá con la región de Paldea. Hemos visto diseños asombrosos, curiosos y otros que han dividido opiniones, como es el caso de Bellibolt, un extraño tipo de anfibio que no es tal cual lo que aparenta, y cuyo interesante diseño no ha dejado de agradar a muchos, mientras que otros simplemente lo han amado. Personalmente, Bellibolt fue un personaje que al principio no me agradó, lo sentía incompleto, raro y desequilibrado, pero al igual que lo que pasó con Philo, creo que terminé acostumbrándome a su peculiaridad. Sin embargo, hay que saber apreciar que Game Freak últimamente ha decidido arriesgar más en sus diseños de personajes. Esperemos que no sea a costa de sacrificar los conceptos tras cada Pokémon. Es por esta razón que he decidido dejar a Bellibolt como último representante de la saga de predicciones evolutivas, pues creo que vale la pena intentar crear algo que apoye el diseño de esta ranita eléctrica. Antes de empezar a diseñar las posibles evoluciones de Bellibolt, es menester hablar de lo que tienen que decirnos de este personaje. Bellibolt es el nuevo anfibio introducido en la región de Paldea. Pertenece a la categoría de Pokémon Electrorana. Mide 1.2 metros y pesa un aproximado de 113 kilogramos. Pertenece a los Pokémon de tipo eléctrico. En su descripción se menciona lo siguiente: Bellibolt expande y contrae su elástico cuerpo para generar electricidad por un órgano que se asemeja a un ombligo. Toda esa energía generada se descarga a través de las dos protuberancias que tiene la cabeza, que pueden confundirse con ojos. Sus verdaderos ojos son pequeños y adorables, así que Bellibolt aprovecha esta confusión cuando quiere intimidar a su oponente. No es fácil entrenar a Bellibolt para que inicie un combate sin que lo ataquen antes. Cuando se pone el sol, se oyen ruidos extraños procedentes del lugar donde habita. Estos ruidos no son los gritos de Bellibolt, sino un sonido que emite su estómago para indicar que necesita alimento. Además de eso, este pequeño introduce una nueva habilidad conocida como Dynamo, la cual a grandes rasgos carga con electricidad el cuerpo de Bellibolt al recibir daño, lo que potencia su siguiente movimiento de tipo eléctrico. El diseño de Bellibolt, según el sitio wikidex.net, está inspirado en la rana perteneciente a la especie Physaelemmus nateri, un anfibio que tiene la capacidad de inflar la parte trasera de su cuerpo para ahuyentar a sus depredadores, intimidándolos con unas manchas que simulan ser unos ojos. Por otro lado, también toma de referencia las lámparas de plasma, y hasta incluso se podría decir que un aguacate por la forma de su cuerpo. Etimológicamente, su nombre deriva de la combinación de las palabras en inglés belly, que significa barriga, y bolt, que significa rayo. La apariencia de Bellibolt no es para nada complicada. Es una criatura ovalada con un par de pies muy pequeños, al igual que sus brazos, una barriga sobresaliente que parece estar cargada de electricidad y además unas extrañas protuberancias en los costados de su cabeza que parecieran ser ojos, que en realidad son solo reservorios donde carga y descarga la electricidad que genera. La paleta cromática de Bellibolt es dominada por los colores verde, naranja y un marrón casi negro, con algunos elementos extra de color amarillo que consiguen contrastar con el color de su cuerpo. La personalidad de Bellibolt es alegre, pareciera ser muy ingenuo y curioso. Podríamos pensar que aunque se encuentre en problemas, siempre mostrará una cara de felicidad, ya que ignora lo que acontece a su alrededor. Ahora sí, conociendo un poco de los orígenes que rodean a esta extraña ranita, podemos empezar. ¿Estás listo? Para este video consideraremos a Bellibolt como una segunda evolución y no como una primera etapa, por lo que empezaremos trabajando en una preevolución,
que al igual como sucede en el mundo real, se basará en el proceso de desarrollo de anfibios como las ranas. Lilybot es de tipo eléctrico, así que emplearemos este origen para darle un nombre. Su preevolución estará inspirada en un pequeño renacuajo eléctrico con las mismas protuberancias curiosas que están a los costados de su cabeza. Su nombre será Wadpole, mezcla de las palabras Wad y Tadpole. Estéticamente queremos que su primera etapa sea un calco de la personalidad y estilo de su evolución. Sin embargo, algo que en lo personal no me gustó mucho del diseño original de Lilybot es que las protuberancias de su cabeza, que simulan ser ojos, tienen unas manchas muy pequeñas para representar la pupila, por lo que pareciera tener una expresión de confusión. Así que para este diseño, haremos que las manchas de los puntos sean de mayor tamaño, para que se sientan más integradas. En esta etapa, Wadpole tiene una pequeña cola que le ayuda a moverse con mayor eficiencia, pues en realidad las pequeñas protuberancias que tiene como manos no lo hacen muy rápido. Nuevo registro. Wadpole. Tipo eléctrico. Wadpole es bastante cariñoso, sin embargo es de tenerle cuidado, pues las protuberancias de su cabeza siempre están llenas de electricidad que aún no es capaz de controlar. Suele moverse en grandes comunidades, por lo que cuando migran la gente se aleja mucho de ellos, ya que convierten los terrenos en un campo peligroso lleno de electricidad. Para la evolución final, tomaremos de referencia el diseño beta de Politoed, por lo que los brazos cortos que posee Lilybot serán más largos. Sus piernas cortas lo hacen ver tierno, así que para esta etapa también le dejaremos unas extremidades inferiores pequeñas. En realidad, en cuanto a diseño, su evolución no será muy diferente. Agregaremos algunos elementos extras como unas cejas en forma de rayos y agrandaremos considerablemente las protuberancias que simulan ser ojos para que parezcan una clase de audífonos. Los colores los vamos a cambiar un poco. En lugar de hacerlos más oscuros, los aclararemos para hacerlo ver más alegre. Asimismo, agregaremos algunas manchas naranjas en su cuerpo para adornar el diseño, esto sin saturarlo tanto de elementos. Sus largos brazos tendrán un cambio de color, sus manos serán amarillas, lo que da la apariencia de poseer unos pequeños guantes. El nombre de este chico será Ribbit, una combinación de las palabras Ribbit, onomatopeya del sonido que emite una rana, y beat, del inglés ritmo. La personalidad de Ribbit será completamente extrovertida, siempre se la pasa de buen humor y a donde quiera que vaya suele mostrar una amplia sonrisa. Nuevo registro. Ribbit. Tipo eléctrico. Ribbit es el Pokémon ritmo electrónico. En donde quiera que se encuentre Ribbit, siempre llenará de buenas vibras. Las protuberancias de su cabeza tienen un fluido ferromagnético que cambia de forma dependiendo del estado de ánimo que tenga. Sus manos están cubiertas por una sustancia que al momento de que entran en contacto con su barriga, emiten un sonido electrónico, por lo que los Ribbit siempre están tocando sus vientres para generar música. Y bien, ¿qué te han parecido mis propuestas para la ficticia línea evolutiva de Lilybot? ¿Has diseñado tu propia versión para las evoluciones de este personaje? No dudes en etiquetarme en Instagram y poder así platicar sobre ello. Abajo en la descripción podrás encontrar los links a mis redes sociales. Estoy ansioso por ver lo que eres capaz de crear. Además, si te gustaría que diseñara mi versión para otros personajes de otras sagas como si fueran Pokémon, deja abajo en los comentarios qué te gustaría que fuera el siguiente. Por cierto, si te gustaría conocer el proceso de ilustración que sigo para crear mis personajes, no te olvides de darle me gusta a este video, así me enteraré de que quieres saber más.